En el corazón del Pelourinho, en Salvador, donde el aire espeso y húmedo se aferra a la piel como un sudario, se alza una casona que el tiempo se ha negado a olvidar por completo. Conocido por los locales como el Solar dos Lamentos, su fachada de azulejos portugueses, agrietados y descoloridos por el sol implacable de Bahía, esconde una historia de opulencia y una tragedia tan profunda que sus ecos aún resuenan en los callejones empedrados. Durante casi 2 siglos, las leyendas han sido los únicos guardianes de su memoria, susurrando historias sobre la viuda emparedada, una mujer de inmensa belleza, que perdió la razón por un amor prohibido, y cuyo llanto, dicen, todavía se puede escuchar en las noches de luna llena, filtrándose a través de las celosías de las ventanas superiores. Los más ancianos juran haber oído también el arrastrar de cadenas en el antiguo patio de los esclavos, un sonido metálico y rítmico que parece emerger de la propia tierra, como si el suelo mismo recordara el peso del sufrimiento que una vez soportó. Estas historias, transmitidas de generación en generación, han tejido un velo de misterio y temor alrededor de la mansión, convirtiéndola en un monumento no a la riqueza de sus antiguos dueños, sino al dolor que sus muros han absorbido y que se niegan a liberar. Es un lugar donde el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Para Ana Clara Meneses, historiadora y descendiente lejana de la familia Almeida, el Solar dos Lamentos era más que un conjunto de leyendas macabras o una herencia arquitectónica en decadencia. Era una obsesión personal, un rompecabezas familiar cuya pieza faltante parecía definir la persistente melancolía que impregnaba la historia de su linaje. Al heredar la propiedad, no vio simplemente un proyecto de restauración, sino la oportunidad de confrontar los fantasmas que habían perseguido a su familia en silencio durante generaciones. Mientras caminaba por sus salones vacíos, donde el polvo danzaba en los haces de luz que se colaban por las ventanas rotas, sentía el peso de una narrativa no contada. Sus dedos, entrenados para descifrar la fragilidad de documentos antiguos, trazaban los contornos de los muebles cubiertos de sábanas blancas, sentían el frío de las paredes húmedas que olían a moho y a jazmín marchito. Su mente, metódica y racional, luchaba contra una sensibilidad casi abrumadora hacia las memorias impregnadas en el lugar. No era una creencia en fantasmas, sino un reconocimiento de que las emociones extremas, las injusticias profundas, dejan una cicatriz en el espacio físico. Una energía residual que ella estaba decidida a comprender y, si era posible, a nombrar. Su búsqueda no era por tesoros escondidos, sino por una verdad enterrada. La casona era un laberinto de silencios opresivos. Cada crujido del piso de madera bajo sus pies sonaba como un lamento. Cada corriente de aire que se colaba por los marcos de las ventanas parecía un susurro de advertencia. La atmósfera dentro de sus muros era gótica y tropical. Una combinación asfixiante de belleza decadente y horror latente. Las sombras se alargaban y bailaban a la luz de las lámparas provisionales que había instalado, creando figuras grotescas en las paredes manchadas de humedad. Desde el exterior, llegaba el sonido rítmico y distante de los tambores de candomblé, un pulso vital que contrastaba violentamente con la quietud mortal del interior. Ana Clara sentía que la casa misma era un personaje en esta historia, un testigo mudo que había presenciado la brutalidad enmascarada por la respetabilidad de la sociedad bahiana de 1836. Una sociedad construida sobre la riqueza del azúcar y la sangre de los esclavos, donde el honor era un bien más preciado que la vida, y donde el amor, en sus formas más puras y prohibidas, era un crimen que se castigaba con la aniquilación total, no solo del cuerpo sino también de la memoria. La historia que usted está a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, diga en los comentarios de qué ciudad nos acompaña. Y si es usted un fascinado por misterios sombríos como este, asegúrese de que está suscrito. El catalizador de la investigación llegó de la forma más inesperada, no en un archivo polvoriento ni en un libro antiguo, sino desde el corazón mismo de la mansión. Durante las primeras semanas de la restauración, un albañil que trabajaba en los antiguos aposentos de doña Isabela de Almeida, la matriarca original de la leyenda, sintió que su cincel golpeaba algo hueco. Tras retirar con cuidado una capa de yeso antiguo y desconchado, descubrió un ladrillo que se movía con facilidad, suelto en una pared que por lo demás era sólida como una roca. Llamó a Ana Clara, cuya curiosidad se encendió de inmediato. Mientras el hombre retiraba el ladrillo,
Una bocanada de aire viciado y frío escapó de la cavidad. Un aliento atrapado durante casi 200 años. En la pequeña oquedad oscura, sus ojos se acostumbraron a la penumbra y distinguieron un pequeño bulto envuelto en tela. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, extendió la mano hacia la oscuridad, sus dedos rozando la textura áspera y a la vez suave de un objeto que no había visto la luz desde que la bahía era todavía parte del Imperio de Brasil. Era un descubrimiento que transformaría su proyecto de restauración en una exhumación. Con un cuidado casi reverencial, Ana Clara llevó el pequeño paquete a una mesa improvisada, donde la luz del sol de la tarde iluminaba las partículas de polvo que flotaban en el aire. Desenvolvió la tela con manos temblorosas, revelando un patuá, un amuleto de protección afrobrasileño hecho de cuero y cosido con hilos de colores. Su presencia en los aposentos de una señora de la alta sociedad era, en sí misma, una anomalía sorprendente, un puente entre dos mundos que se suponía debían permanecer separados por un abismo de poder y raza, pero lo que contenía era aún más impactante. Dentro del amuleto, doblada con una precisión meticulosa, había una única hoja de papel, frágil y amarillenta por el paso del tiempo. Al desdoblarla, el aire pareció huir de sus pulmones. La caligrafía era elegante, la de una mujer educada, pero las líneas eran temblorosas, como si hubieran sido escritas con una mano que luchaba por contener un miedo abrumador. Era una carta, una nota desesperada de Isabela dirigida a un hombre llamado Cafari, en la que hablaba de un plan de escape y de un terror creciente hacia su cuñado, Bento. Ana Clara tuvo que apoyar una mano en la mesa para afirmarse, releyendo la frase que transformaba una leyenda local en un horror tangible. Mi querido Cafari, debemos apresurarnos. Bento sospecha, su mirada ya no contiene solo codicia, sino la promesa de la ruina. La carta, pequeña y frágil en la palma de su mano, se convirtió en el epicentro de un universo que se contraía a su alrededor. Ana Clara sentía el pulso de la historia latiendo bajo la yema de sus dedos. Una corriente eléctrica que viajaba desde el papel quebradizo hasta el fondo de su alma. La caligrafía, aunque visiblemente afectada por el pánico, conservaba una elegancia innata, cada curva y cada trazo una reliquia de una educación esmerada, de horas interminables practicando con pluma y tintero bajo la mirada severa de un tutor. Era la escritura de una mujer acostumbrada a la seda y al marfil, pero las palabras que formaba hablaban de un terror primario, de una jaula dorada cuyas barras se estaban cerrando inexorablemente. El nombre Cafari resonaba en el silencio de la habitación, un hombre africano, poderoso, que no aparecía en ningún árbol genealógico, en ningún registro de propiedad que ella hubiera estudiado. Era un fantasma, un vacío en la narrativa oficial. Y Bento el cuñado, un nombre que había visto de pasada en documentos de herencia, siempre una figura secundaria, un satélite orbitando el sol de la fortuna de su hermano. La carta lo reubicaba, lo sacaba de las sombras y lo ponía en el centro del escenario, no como un familiar preocupado, sino como una amenaza, un depredador cuya mirada prometía la ruina. La mente de Ana Clara, entrenada para conectar fragmentos dispersos de información, comenzó a trabajar a una velocidad febril. Este pequeño pedazo de papel no era solo una nota de amor, era un mapa del tesoro que no conducía a oro, sino a una verdad sepultada. Era un testimonio que había sobrevivido a casi 2 siglos de silencio forzado, escondido dentro de un amuleto que a su vez estaba emparedado, una capa triple de secreto. El patuá mismo era una declaración de guerra cultural y espiritual, que Isabela, una dama de la aristocracia blanca y católica, hubiera depositado su última esperanza en un objeto de protección de origen africano. Hablaba de una conexión con Cafari que trascendía lo romántico para entrar en el terreno de una confianza absoluta, de una fusión de mundos. Se imaginó la escena, Isabela, con el corazón desbocado, escribiendo a la luz de una vela, el sonido de los pasos de Bento en el pasillo resonando como el martillo de un juez. El plan de escape, ¿a dónde planeaban ir? Cómo un esclavo y una viuda de alta cuna podrían simplemente desaparecer en el Brasil de 1836. La pregunta no era solo cómo, sino qué los detuvo. La respuesta, sentía con una certeza helada, estaba en la promesa de ruina contenida en la mirada de Bento.
Su primer impulso fue abandonar la restauración por completo. La casa ya no era un proyecto arquitectónico, era una escena del crimen congelada en el tiempo. Cada habitación, cada pasillo, cada tabla del suelo que crujía bajo sus pies, era un testigo mudo. Necesitaba contexto, necesitaba los huesos documentales sobre los cuales construir la carne de esta tragedia. Dejó la mansión al cuidado de los trabajadores, con la carta cuidadosamente guardada en una funda protectora, y se dirigió al archivo público do Estado da Bahía. El aire en el interior del archivo era denso y pesado, un cóctel de papel antiguo, humedad, y el polvo de millones de historias olvidadas. El silencio era casi litúrgico, interrumpido solo por el susurro de las páginas al pasar, y la tos ocasional de algún otro investigador perdido en su propio laberinto de tiempo. Ana Clara se sentía como una medium, no de espíritus sino de documentos, buscando una voz que se había extinguido hacía mucho tiempo. Su primera búsqueda fue un ejercicio de frustración calculada. Buscó el nombre Cafari en los registros de esclavos, en los libros de compra y venta, en los manifiestos de los barcos negreros. Nada. Era como buscar una sola gota de agua en el océano. Los esclavos eran a menudo despojados de sus nombres de origen, rebautizados con nombres cristianos como parte de un proceso de deshumanización sistemática. La frustración inicial dio paso a una determinación fría y metódica. Si no podía encontrar a Cafari por su nombre, lo buscaría a través de la única conexión documentada que tenía: la familia Almeida. Pasó días enteros encorvada sobre enormes libros encuadernados en cuero, sus páginas tan frágiles que se deshacían al tacto. Leyó inventarios de propiedad, testamentos, registros de impuestos. La fortuna de los Almeida estaba detallada con una precisión escalofriante. Hectáreas de tierra, cabezas de ganado, sacos de azúcar y al final de la lista, nombres o descripciones de seres humanos, valorados como mercancía. El nombre de Bento de Almeida aparecía con frecuencia, siempre en transacciones secundarias, gestionando propiedades menores. Su firma más pequeña, menos ostentosa que la de su poderoso hermano, parecía un hombre que vivía a la sombra, una sombra que, según la carta de Isabela, albergaba una oscuridad peligrosa. El trabajo era agotador, mental y emocionalmente. Cada página era un recordatorio de la brutalidad sobre la que se había construido la opulencia de sus antepasados. No estaba simplemente investigando un crimen, estaba confrontando el pecado original de su linaje. Después de casi una semana de búsqueda infructuosa, encontró una pista. En el inventario de bienes del coronel Afonso de Almeida, fechado en 1835 tras su muerte, había una lista detallada de los esclavos de la casa. La mayoría tenía nombres portugueses: João, María, Antonio. Pero uno de ellos estaba listado de manera diferente: Pesa de Angola, idade estimada 25 años, forte, propio para trabajo de campo y de casa, sin nombre cristiano. Era una anomalía. Ana Clara sintió un escalofrío. Podría ser él, un hombre recién llegado, que aún conservaba su identidad, su nombre, al menos en la memoria de quienes lo conocían. Esta falta de nombre en el registro oficial era, paradójicamente, una evidencia de su fuerte identidad. No era nadie para el sistema, pero para Isabela, él era Cafari. Esta pequeña entrada en un libro de contabilidad se sentía como el primer sonido débil de un corazón que se creía muerto. La investigación tenía un nuevo rumbo. Si había sido propiedad de los Almeida, probablemente había sido bautizado. La iglesia era el siguiente paso. Las instituciones del poder, la religión y la ley eran las herramientas que Bento habría usado para construir su trampa. Los archivos de la Arquidiócesis de Salvador ofrecían una atmósfera diferente. El olor a papel viejo se mezclaba con el aroma persistente de incienso y cera de vela. El silencio aquí se sentía más pesado, más sagrado. Ana Clara se sumergió en los registros de bautismo de la parroquia, que servía a la élite del Pelourinho, durante la década de 1830. Las páginas estaban llenas de una caligrafía ornamentada, registrando el ingreso de almas al rebaño de la iglesia. Buscaba cualquier bautismo de un esclavo perteneciente a la casa Almeida. Y entonces, lo encontró. En un registro de 1832, 3 años antes de la muerte del coronel, una entrada hizo que su respiración se detuviera. Se registraba el bautismo de un esclavo adulto,
bajo el nombre cristiano de Vicente. Pero lo que hizo que su corazón diera un vuelco fue una nota al margen, una práctica poco común, que especificaba su nombre de origen: Cafari. Los padrinos del bautismo eran el propio coronel Afonso de Almeida y su esposa, doña Isabela de Almeida. La conexión era innegable, oficial, sellada con agua bendita. No era un esclavo anónimo de la plantación, era parte del círculo íntimo de la casa, conocido y apadrinado por la propia Isabela. El descubrimiento fue como una luz brillante en una habitación oscura, iluminando los contornos de la relación mucho antes de que se convirtiera en un amor prohibido. Ser padrino de un esclavo era un acto de cierto patronazgo, creando un vínculo espiritual reconocido por la Iglesia. ¿Fue este el comienzo de su cercanía? Una formalidad religiosa que poco a poco se transformó en algo mucho más profundo, algo que la sociedad bahiana consideraría una abominación. Ana Clara se imaginó a Isabela, joven y quizás solitaria en su matrimonio con un hombre mayor y cruel, encontrando inteligencia, dignidad y humanidad en Cafari, el hombre a quien había apadrinado ante Dios. La relación no había surgido de la nada, tenía raíces, plantadas a la vista de todos, pero cuyo significado solo ellos dos entendían. Mientras seguía revisando los registros de la Iglesia, otra anomalía llamó su atención. En los libros de donaciones, encontró una serie de contribuciones inusualmente generosas hechas por Bento de Almeida a la parroquia. Las fechas eran lo que la alarmó. Todas fueron hechas en los meses posteriores a la primavera de 1836. Eran pagos grandes, desproporcionados para su riqueza conocida. Parecían menos actos de piedad que intentos de comprar el silencio o lavar una conciencia manchada de sangre. Con un nombre cristiano, Vicente, y una fecha precisa, 1836, Ana Clara tenía ahora las llaves para abrir la puerta más oscura de todas, los archivos judiciales. Regresó al archivo público, pero esta vez su búsqueda era específica, quirúrgica. Ya no vagaba por la oscuridad, seguía un rastro de tinta y sangre. Solicitó los registros criminales de la provincia para el año de 1836, buscando cualquier caso que involucrara a un esclavo llamado Vicente, propiedad de la viuda Isabela de Almeida. El archivero, un hombre mayor con ojos que parecían haber leído todas las tragedias de Bahía, la miró con una curiosidad melancólica antes de desaparecer entre las estanterías. Regresó minutos después, que se sintieron como horas, con una sola carpeta delgada, atada con una cinta de tela descolorida. El cartón estaba manchado por la humedad, y el tiempo y el título, escrito con una caligrafía burocrática y fría, le heló la sangre en las venas. Proceso crime contra o escravo Vicente, por tentativa de violação y agresao. El aire abandonó sus pulmones. La narrativa oficial, la mentira que había perdurado durante casi 200 años, estaba allí, en sus manos. La carta de Isabela hablaba de amor y escape. El Estado hablaba de un ataque brutal. Había encontrado el arma del crimen de Bento, no un cuchillo o una pistola, sino una acusación, una historia fabricada con la tinta del poder y el prejuicio, diseñada para destruir no una, sino dos vidas. Con las manos temblorosas, pero con la precisión de quien ha pasado su vida entre reliquias frágiles, Ana Clara deshizo la cinta que había mantenido el expediente cerrado durante casi 2 siglos. El cartón se sentía frío y ligeramente húmedo al tacto. Un objeto que había absorbido la indiferencia de los archivos donde había languidecido. Al abrirlo, un olor acre y polvoriento, el aliento de la burocracia muerta, llenó el aire a su alrededor. Las páginas interiores eran pocas, alarmantemente pocas para un caso que supuestamente involucraba un crimen tan grave, contra una dama de la alta sociedad. La caligrafía del escribano era apresurada, casi descuidada, como si la conclusión del asunto ya estuviera decidida antes de que la pluma tocara el papel. El documento entero era una farsa, un teatro del absurdo legal diseñado no para encontrar la verdad, sino para enterrarla bajo el peso de un sello oficial. Cada palabra parecía elegida para deshumanizar, para reducir a Cafari, ahora llamado Vicente, a una bestia sin rostro, un peligro que debía ser neutralizado con la máxima celeridad. No había matices, no había dudas, solo una certeza fabricada que apestaba a conveniencia y a poder. El testimonio principal,
El pilar sobre el que se sostenía toda la acusación era el de Bento de Almeida. Ocupaba casi 2 de las 3 páginas del informe. El narrador, a través de la pluma del escribano, describía a Bento como un héroe. Un hombre de honor que había llegado en el momento justo para salvar a su cuñada de las garras de un monstruo lujurioso. Las palabras eran floridas y dramáticas, llenas de referencias al honor familiar, a la virtud femenina amenazada y a la ingratitud salvaje del esclavo. Bento afirmaba haber escuchado los gritos de Isabela desde sus aposentos y haber irrumpido en la habitación para encontrar a Vicente forcejeando con ella. Ana Clara leyó la declaración una y otra vez, y su mente de historiadora detectó las grietas en la narrativa. No había detalles específicos, solo generalidades grandilocuentes. No se describían heridas en Isabela, ni ropas rasgadas. Era una historia hueca, construida con el lenguaje del prejuicio y diseñada para apelar a los miedos más profundos de la sociedad esclavista. Faltaba la pieza más crucial, la voz que debería haber sido el centro de todo, la de la propia víctima. En ninguna parte del expediente había una declaración de doña Isabela de Almeida. Su nombre solo aparecía como el objeto de la agresión, una figura pasiva y silenciosa en su propia tragedia. El informe simplemente mencionaba que la viuda estaba en un estado de shock tan profundo que no podía hablar, una afirmación convenientemente hecha por su cuñado, el único testigo. La mente de Ana Clara se rebeló contra esa omisión. Era inconcebible. En un crimen de tal naturaleza, el testimonio de la víctima era fundamental. Su silencio en el registro oficial no era un signo de trauma, era un signo de amordazamiento. Bento no solo había acusado a Cafari, había silenciado a Isabela, robándole su voz en el preciso momento en que más la necesitaba para defender al hombre que amaba y a sí misma. La sentencia fue dictada en menos de 24 horas. Culpable, la pena, ejecución pública por ahorcamiento. La rapidez del proceso era la prueba final de su naturaleza fraudulenta. No se trataba de justicia, sino de exterminio. Se trataba de borrar a Cafari de la existencia de la manera más rápida y brutal posible, antes de que cualquier verdad inconveniente pudiera salir a la luz. Con el corazón pesado por la certeza de la injusticia, Ana Clara se sumergió en el siguiente nivel de los archivos, buscando los registros de propiedad y tutela. Sabía que la codicia era el motor de la historia, y la codicia siempre deja un rastro de papel. No tardó en encontrarlo. Semanas después de la ejecución de Cafari, apareció un nuevo expediente, esta vez en los registros civiles. Era una petición formal de Bento de Almeida, para ser nombrado tutor legal de su cuñada, Isabela, y administrador de todos los bienes de la familia Almeida. La petición estaba respaldada por un documento que hizo que un frío glacial recorriera la espalda de Ana Clara. Era un laudo médico, firmado por un tal doctor Arnaldo Peixoto, un nombre que ella reconoció vagamente de los registros de la iglesia como un amigo cercano de la familia de Bento. El informe era breve, clínico y devastador. Declaraba a doña Isabela mentalmente incompetente, sufriendo de una melancolía profunda y una locura incurable provocada por el trauma del ataque. La describía como incapaz de gestionar sus propios asuntos, perdida en un mundo de lamentos y alucinaciones. El laudo médico era la segunda arma del crimen, tan letal como la falsa acusación. Con una sola firma, Bento no solo se apoderó de una de las mayores fortunas de Bahía, sino que también completó el silenciamiento de Isabela. La transformó de víctima en loca, de testigo en una mujer cuya palabra no tenía valor. Cualquier intento futuro por su parte de contar la verdad sería desestimado como el desvarío de una mente rota. Fue el movimiento final de una partida de ajedrez sádica y brillante. Primero, eliminó al amante, luego, encarceló a la heredera dentro de las paredes de su propia mente, al menos a los ojos de la ley. Ana Clara conectó entonces las piezas. Las generosas donaciones de Bento a la iglesia no eran actos de piedad, eran pagos. Pagos para comprar el silencio del párroco, para asegurar una reputación de hombre devoto mientras llevaba a cabo el plan más diabólico. Estaba lavando su imagen pública con el mismo dinero que había obtenido a través de la sangre y la traición. La leyenda de la viuda emparedada no era una metáfora,
Isabela había sido, en efecto, enterrada viva. La investigación había llegado a un punto de claridad desoladora. Ana Clara tenía el esqueleto del crimen, el motivo, el método, la conspiración. Sabía cómo Bento había destruido a 2 personas para satisfacer su codicia, pero aún le faltaba el corazón de la historia, el alma de la tragedia. Necesitaba escuchar la voz de Isabela, no la versión distorsionada y silenciada por sus enemigos, sino su verdad. Regresó al solar Dos Lamentos, que ahora le parecía menos una casa y más un mausoleo. El aire en su interior se sentía más denso, cargado con el peso de la verdad que había desenterrado. Se sentó en la misma habitación donde había encontrado la carta, y la releyó bajo la luz tenue de una lámpara. Sus ojos se detuvieron en una frase que antes le había parecido poética, pero que ahora adquiría un significado desesperado. Rezo por nuestras almas en el único lugar de esta casa donde Dios parece escucharme, donde mis palabras son solo para Él y para ti. El único lugar. La capilla privada de la mansión. Un impulso eléctrico la recorrió. La capilla era una pequeña habitación en la planta baja, olvidada durante mucho tiempo, llena de muebles cubiertos de sábanas y con un fuerte olor a madera podrida y polvo sagrado. El pequeño retablo de madera de jacarandá, tallado con imágenes de santos cuyos rostros dorados estaban ahora oscurecidos por la suciedad, dominaba la pared del fondo. Ana Clara sintió que estaba en el lugar correcto. La capilla era el santuario personal de Isabela, su refugio. Si había un secreto final, estaría allí. Con una linterna en la mano, comenzó a examinar el retablo. Pasó los dedos por las tallas, sintiendo la madera fría y nudosa. Detrás de la figura central de la Virgen, notó una irregularidad, una línea fina que no parecía parte del diseño original. Usando la punta de una pequeña espátula, hizo palanca con cuidado. Un trozo de la madera tallada cedió, revelando una cavidad oscura y profunda. Un escondite ingeniosamente disimulado. El corazón le latía con una fuerza que resonaba en sus oídos. Metió la mano en el hueco y sus dedos rozaron la cubierta de cuero de un libro. Lo sacó a la luz con la solemnidad de un arqueólogo descubriendo una tumba real. Era un diario, pequeño y encuadernado en cuero oscuro, con un cierre de latón que se había vuelto verde por la edad. No había nombre en la cubierta, pero ella sabía, con una certeza absoluta, a quién pertenecía. Lo llevó a la mesa donde había leído la primera carta, y con una respiración profunda, abrió el cierre. Las páginas estaban llenas de la misma caligrafía elegante pero temblorosa de la nota. Era el diario de Isabela de Almeida. Las primeras entradas eran un torbellino de emociones contenidas. El retrato de una mujer joven atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre viejo y brutal. Describía la soledad, el miedo, la sensación de ser un objeto más en la vasta colección de propiedades de su marido. Pero luego, el tono comenzó a cambiar. Un nombre apareció, primero de forma vacilante, luego con una frecuencia creciente: Cafari. Describía sus conversaciones, la inteligencia en sus ojos, la dignidad con la que se movía en un mundo diseñado para aplastarlo. El diario no era solo un registro de eventos, era el mapa de un alma que despertaba al amor. Las páginas centrales eran un testimonio de un amor profundo y peligroso. Isabela escribió sobre sus encuentros secretos en el jardín, a la luz de la luna, sobre los poemas que él le recitaba en su lengua natal, sobre los planes que hacían para escapar juntos, para encontrar un lugar donde su amor no fuera un crimen. Eran las palabras de una mujer que había encontrado la vida en el lugar más inesperado, y que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ella. Ana Clara sentía que estaba violando una intimidad sagrada, pero no podía parar. Tenía que saber cómo había terminado. Y entonces, llegó a las últimas entradas. La caligrafía se volvió casi ilegible, las líneas descendían por la página, manchadas por lo que solo podían ser lágrimas. La fecha era la del día después de la supuesta agresión. Isabela describía cómo Bento los había descubierto, su rostro una máscara de triunfo sádico. Describía cómo los guardias se habían llevado a Cafari, y cómo Bento la había encerrado en su habitación, prometiéndole que si decía una sola palabra, el destino de Cafari sería aún peor. Y entonces llegó la revelación de Doble Fondo, el corazón de la oscuridad, un acto de crueldad tan profundo que hizo que Ana Clara soltara un grito ahogado.
no era solo que Bento hubiera incriminado a Caffari. Era lo que había hecho después. En la última entrada del diario, escrita con una mano que apenas podía sostener la pluma, Isabela describió el horror. Bento la había arrastrado hasta la ventana enrejada de su habitación, una ventana que daba directamente a la plaza pública. La había obligado a quedarse allí, con los ojos abiertos, mientras llevaban a Caffari al patíbulo. La había forzado a presenciar cada segundo de la tortura y la ejecución pública del hombre que amaba. Con una prosa fracturada y desesperada, Isabela describió el sonido de la multitud, el rostro desafiante de Caffari incluso en el final, el chasquido de la cuerda. El crimen de Bento no fue solo un asesinato por codicia. Fue un acto de tortura psicológica de una depravación inimaginable, diseñado para romper el espíritu de Isabela de una manera tan completa que nunca más pudiera recuperarse. Su locura no fue una consecuencia del trauma. Fue una sentencia ejecutada con la misma precisión que la muerte de Caffari. Digite macabro en los comentarios si esta historia le ha helado la sangre. Ana Clara cerró el diario con un movimiento brusco, como si el libro le quemara las manos. El aire a su alrededor parecía haberse vuelto denso y frío. Se quedó inmóvil escuchando el silencio de la casa. Un silencio que ya no era vacío, sino que estaba lleno de los ecos de un grito que había sido sofocado durante 180 años. La leyenda de los lamentos del llanto de la viuda en la ventana adquirió un significado literal y aterrador. No era el lamento de un fantasma, era el eco de un dolor humano tan inmenso que se había grabado en las propias paredes de la mansión, una cicatriz en el tejido del tiempo. Ahora lo tenía todo: la carta, los registros judiciales, el laudo médico, y finalmente, el testimonio de la propia Isabela. Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, formando una imagen de una brutalidad y una traición que superaban cualquier leyenda. El escenario para el enfrentamiento con la verdad estaba listo, y ella era la única que podía darle voz a esa verdad, la única que podía, finalmente, contar la historia completa de Isabela y Caffari. La noche en que Ana Clara cerró el diario de Isabela, el solar dos lamentos pareció exhalar un suspiro colectivo, un aliento atrapado en sus muros durante casi 2 siglos. El aire, antes denso y opresivo, ahora vibraba con una claridad terrible, como el silencio que sigue a un trueno devastador. La verdad, en toda su brutalidad, había sido finalmente exhumada, y ahora exigía ser contada. Ya no era una investigación, sino una reconstrucción, una obligación solemne de dar voz a los que fueron silenciados. Con las pruebas dispuestas sobre la mesa de madera tosca, la carta desesperada, el expediente judicial fraudulento, el laudo médico mercenario y el testimonio final y desgarrador del diario, la historia se ensambló por sí misma, pieza por pieza, en el crisol de la mente de Ana Clara. La mansión ya no era solo una herencia, se había convertido en el escenario de un tribunal, y ella su única juez y cronista, lista para dictar la sentencia que la historia había negado. El pasado dejó de ser un eco lejano para convertirse en una presencia tangible, una escena que se repetía en la penumbra de los salones, proyectada en las paredes manchadas de humedad, por la luz vacilante de su lámpara. La reconstrucción de los hechos comienza en una noche cálida y húmeda de 1836, una noche que olía a jazmín y a la sal del mar cercano, pero que estaba cargada de una tensión eléctrica. Isabela y Caffari, en la relativa seguridad del jardín interior, bajo la mirada cómplice de la luna, finalizaban los detalles de su escape. No era solo una huida del Pelourinho, sino una fuga de un mundo entero, un sistema construido para mantenerlos separados por un abismo de raza y poder. Pero no sabían que eran observados. Desde una ventana del piso superior, los ojos de Bento de Almeida los seguían, no con la ira de un familiar deshonrado, sino con la fría satisfacción de un cazador que ve a su presa caminar directamente hacia la trampa. No hubo un enfrentamiento dramático. No hubo gritos ni acusaciones en ese momento. Bento se retiró a las sombras, su plan ya en marcha, cada paso calculado con una precisión diabólica. Esperó el momento perfecto, la madrugada, cuando la casa estaba sumida en el sueño y las defensas estaban bajas. Fue entonces cuando desató el infierno, no con fuego, sino con la palabra, una acusación tan vil y tan poderosa, que no necesitaba pruebas para ser creída.
Los guardias, alertados por él, irrumpieron en la casa, arrastrando a Cafari de sus aposentos, ignorando las súplicas y los gritos de una Isabela que veía cómo su futuro se desmoronaba en un instante. La crueldad de Bento, sin embargo, apenas había comenzado. El juicio fue una farsa burocrática, una simple formalidad para legitimar un asesinato. Pero la verdadera sentencia no se dictó en un tribunal, sino en los aposentos de Isabela. Mientras la ciudad se preparaba para el espectáculo público de la ejecución, Bento entró en la habitación donde la mantenía encerrada. El diario de Isabela describe este momento con una claridad que hiela la sangre. No le habló de herencia ni de honor. Con una calma aterradora, la arrastró por el brazo hasta la ventana que daba a la plaza, una ventana con barrotes de hierro forjado que ella misma había mandado instalar tiempo atrás, irónicamente, para sentirse más segura. La obligó a mirar, a ser testigo. Desde esa jaula dorada, Isabela vio todo. Vio a la multitud sedienta de sangre, vio a los sacerdotes ofreciendo una absolución hipócrita, y vio a Cafari de pie en el patíbulo, no con miedo, sino con una dignidad que era su último acto de desafío. La forzó a escuchar el redoble de los tambores, a oír el veredicto final leído en voz alta, y a presenciar el momento exacto en que el suelo desapareció bajo los pies del hombre que amaba. Fue un acto de tortura psicológica tan refinado y tan depravado que su objetivo no era solo matar a Cafari, sino aniquilar el alma de Isabela, romperla de tal manera que su verdad muriera con él. La publicación de los hallazgos de Ana Clara cayó como una bomba sobre la historia oficial de Salvador y sobre el legado intachable de la familia Almeida. Los documentos, autenticados por expertos, y los extractos del diario, publicados en una serie de artículos de investigación, reescribieron la narrativa por completo. Bento de Almeida, hasta entonces una figura secundaria recordada como un administrador prudente que había salvado el patrimonio familiar, fue revelado como un monstruo de codicia y sadismo. Doña Isabela, la piadosa viuda que enloqueció de dolor, fue reivindicada como una mujer de una valentía extraordinaria, víctima no de un ataque, sino de una conspiración brutal, que le robó el amor, la libertad y la cordura. La leyenda del solar Dos Lamentos se transformó. Los susurros sobre el llanto de un fantasma en la ventana superior ya no eran una historia de miedo para asustar a los niños, sino el eco documentado de un sufrimiento real. El testimonio acústico de una mujer obligada a revivir una y otra vez el peor momento de su vida. La casa dejó de ser un lugar embrujado para convertirse en un monumento a la injusticia, un archivo de piedra y argamasa que había guardado su secreto, hasta que alguien finalmente estuvo dispuesto a escuchar. En un acto de redención histórica, Ana Clara, junto con organizaciones de derechos humanos y de preservación de la cultura afrobrasileña, transformó el solar Dos Lamentos. Ya no sería una residencia privada, sino un centro de memoria dedicado a las historias silenciadas del período de la esclavitud. Se organizó una ceremonia en la misma plaza donde Cafari fue ejecutado. No fue un funeral, sino una celebración de su vida y de su amor con Isabela. Se leyó en voz alta la última carta que ella le escribió, sus palabras de amor y esperanza resonando en el aire casi 200 años después, un bálsamo sobre una herida abierta. Se instaló una placa en la fachada de la mansión, no con los nombres de los coroneles y varones, sino con los de Isabela y Cafari, reconociéndolos finalmente como las figuras centrales de la trágica historia de la casa. La justicia, aunque tardía, había encontrado una forma de manifestarse, no a través de la ley que los había condenado, sino a través de la verdad que los había liberado. El peso en el aire de la casa no desapareció por completo, pero cambió. Ya no era el peso del secreto, sino la solemnidad del recuerdo. La historia de Isabela y Cafari, desenterrada de las capas de mentiras y olvido, sirve como un recordatorio sombrío de que el pasado nunca está realmente muerto. Permanece latente, en los diarios escondidos, en los registros judiciales polvorientos, en el ADN de las familias y en la propia atmósfera de los lugares que han sido testigos de una gran injusticia. La verdad de lo que ocurrió en el solar Dos Lamentos fue finalmente revelada, pero nos deja con una pregunta inquietante que resuena mucho más allá de los callejones empedrados del Pelourinho. ¿Cuántas otras historias como esta permanecen atrapadas dentro de los muros silenciosos de antiguas mansiones, esperando que una grieta en la pared, una carta olvidada,
o la persistencia de un investigador solitario las libere de su prisión de silencio. El trabajo del cronista nunca termina, porque cada archivo abierto es una tumba potencial, y cada historia rescatada es una pequeña victoria contra la oscuridad del olvido. Si la búsqueda de la verdad en este caso lo ha mantenido cautivo hasta el final, demuestre su apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbase y active la campana.